Hablemos sobre nuestros enemigos. Seguramente en este momento en tu mente está aquel nombre de aquella persona que te cae mal. Esa muchacha es mi mayor enemiga o ese muchacho es mi mayor enemigo. Pero no me refiero a eso cuando hablamos de enemigos. Nuestros enemigos también pueden ser nuestros más grandes miedos, nuestros más grandes temores, la incertidumbre. Y todos sabemos también que tenemos un enemigo en común, que es Satanás. Y muchas veces todos estos enemigos se van a unir para atacarnos. Y nos veremos en una situación muy difícil en la que no podemos salir con nuestras propias fuerzas. Pero el día de hoy, en Diario de una Guerrera, estaremos hablando sobre Dios es más fuerte que tus enemigos. Hola, ¿qué tal? Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. El día de hoy estaremos hablando sobre una familia que vivía por fe. Voy a comenzar enumerando a esta familia. Vamos a conocer un poco más de esta familia. Esta familia está compuesta por, primeramente, la cabeza del hogar, que es el padre, que se llamaba Amram. Su esposa se llamaba Jocabed y esta pareja tenía 3 hijos, Aarón, Moisés y Miriam. Seguramente cuando les mencioné el nombre de Moisés ya estarán haciéndose una idea de más o menos de qué trata esta historia. Hemos escuchado la historia de Moisés miles de veces, incluso en el coro infantil muchas veces lo hemos escuchado, ¿verdad? Enseñándole a los niños o en nuestro servicio de celebración quizás tu pastor ha mencionado este personaje. Conocemos su historia perfectamente, pero el día de hoy también estaremos hablando sobre los miembros de su familia, especialmente en uno de ellos. Recordemos un poco de historia. Los israelitas se establecieron en el territorio de los egipcios alrededor de 430 años. ¿Se acuerdan de José? Pues sí, durante todo ese tiempo los israelitas estuvieron viviendo dentro del territorio egipcio. ¿Qué pasaba? Muchos de los faraones conocían a José y veían como normalidad a los israelitas. Pero pasados los años, los nuevos faraones, quienes no conocían a José, veían al pueblo de Dios como una amenaza, ya que este pueblo, el pueblo de Dios, estaba reproduciendo rápidamente y lo veían como un enemigo. Y muchas veces trataron de impedir el crecimiento del pueblo de Dios. Pero recuerden que Dios estaba con ellos y no lo iba a permitir. Además, Dios estaba aprendiendo algo muy grande. Para impedir el crecimiento de la población, ellos hicieron algo terrible. Mandaron a matar a todos los niños, a todos los bebés. Y en ese momento, esta familia de la que les estaba hablando, tuvieron a Moisés. Jocabed tuvo a Moisés. Y resulta que lo tuvieron por un tiempo, pero era de mayor riesgo tenerlo en su hogar, porque justamente estaba este decreto de asesinar a todos esos niños. Esta familia tenía fe. Y por esa fe, decidieron construir una canasta. Jocabed, la madre, construyó una canasta, la llenó de brea y metió a Moisés ahí y lo pusieron en el río. Casualmente, Moisés se salvó de la muerte gracias a que una doncella del palacio egipcia lo salvó y lo crió como su propio hijo. ¡Wow! Vemos que Dios tiene todo calculado, ¿verdad? Todo planeado. Tiempo después, Moisés se identificaba mucho con su pueblo y el faraón tenía miedo de que Moisés se rebelara y fuera contra él. Pero en ese momento Moisés tuvo que escapar. Tiempo después, Dios le habló a Moisés. ¿Se acuerdan de la zarza ardiente? Sí, el Señor se manifestó en esa zarza ardiente y conversó con Moisés. Y le dijo que él iba a ser el hombre que había escogido para liberar a su pueblo de los egipcios. Una vez que ya hemos visto todos estos puntos que necesitábamos recordar de la historia, vamos a estudiar un poco más a profundidad y vamos a estudiar un personaje. Sí, la hermana de Moisés. ¿Cómo se llamaba? Miriam. Miriam, vamos a estudiar un poco de su infancia y de sus mentores. En el momento en el que estuvo este decreto de mandar a matar a todos los niños, Miriam tenía alrededor de 7 a 12 años. Era muy pequeña, ¿verdad? Entrando a la pubertad.
Era tan pequeña que no puedo calcular el miedo que quizás ella pudo sentir en ese momento. ¿Se imaginan o se ponen en los zapatos de Miriam? Tiene que dejar ir a su hermano. ¿Por qué? Porque él puede morir. Tener que vivir una situación así, estando a una temprana edad, es muy difícil. Pero veamos algo muy bonito dentro de esta familia. La familia de Miriam, o sea sus padres, la criaron de tal forma en la que su familia confiaba plenamente en Dios. Ellos caminaban por fe. Y esto dio como resultado que sus propios hijos confiaran en Dios. Eso es algo que lo vemos en nuestra vida diaria, aunque no lo crean. Quizás muchos de ustedes dentro de su hogar, sus padres les están enseñando a confiar en Dios. Eso es algo que yo agradezco a mis padres. Desde muy pequeña me enseñaron a tener fe y confiar en Dios, pese a cualquier circunstancia. Y eso es algo que he mantenido hasta ahora. Y quizás muchas veces a ti también, tu papá o tu mamá, te ha enseñado a confiar en Dios. Es muy bonito, ¿verdad? Es muy diferente y es una experiencia muy bonita. Y yo me siento feliz porque puedo sentir lo que Miriam sintió en ese momento. Ahora no hay que poner excusas de que nuestros padres quizás no nos enseñan. Nuestros pastores también nos enseñan a tener fe. Hay que seguir esos pasos, confiar en Dios pese a cualquier circunstancia. Y enseñarle eso a nuestros padres si es que aún no son creyentes, a nuestros hermanos, para que ellos también mantengan su confianza en Dios. Y eso es lo que hacía esta familia. Y vemos que Miriam también confiaba en Dios a una temprana edad. Veamos ahora a Miriam 80 años después. ¡Wow! Mucho tiempo, ¿verdad? Llegó el momento en el que el pueblo ya salió de Egipto. Sí, Moisés fue y liberó al pueblo, gracias a Dios, porque Dios obró en todo momento, solamente Moisés fue un instrumento. Seguramente en el momento en el que Dios le encomendó esta tarea a Moisés, él tuvo pánico, tuvo miedo, porque recuerden que enfrentarse a un faraón con todo su ejército y pidiéndole que liberen a su pueblo, wow, yo no me imagino el miedo que sintió en ese momento. Pero recuerden que Dios estaba con él y Dios lo usó, Dios guió sus pasos. Y muchas veces a nosotros nos van a dar una tarea en la que quizás lo vemos muy difícil y nos sentimos inseguros de realizar esa tarea. Y quizás esa tarea sea dentro de nuestra iglesia. Quizás Dios te ha llamado al ministerio de enseñar a los niños y estás con miedo, sientes pánico porque piensas que lo harás mal. Pero recuerda algo, Moisés confió en Dios. Puso su confianza en Dios y Dios obró grandemente en él. Y Dios puede hacer lo mismo contigo. Los israelitas salieron y acamparon frente al Mar Rojo. Pero adivinen qué, el faraón estaba persiguiéndolos y estaba con todo su ejército. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Seguramente estuvieron felices? Pues no, todos entraron en pánico porque nadie quería morir. Pero vemos algo muy interesante, algo que quizás no viste en esta historia. Moisés, Miriam y su hermano Aarón estaban al frente. Ellos habían crecido en una familia en la que ponían su confianza en Dios. Y en ese momento Dios usó a Moisés para abrir el Mar Rojo. No me imagino el corazón de Miriam de alegría de que Dios esté cumpliendo todas sus promesas. Estaban experimentando la lealtad de su Dios. Qué bonito, ¿verdad? Presenciar eso, imagínense que el mar se abra y puedan cruzar y los enemigos no lograron pasar. Vemos que Dios en cada paso que ellos daban estaba y permanecía con ellos. Hablemos sobre un punto en el que las mujeres cuestionan estas cosas. Muchas mujeres piensan que Dios no usa a las mujeres. Pero veamos el caso de Miriam. Miriam era una profeta a la cual Dios estaba usando. Sí, una mujer. Dios también puede usar a las mujeres para presentar su palabra. Quizás Dios ya te está usando con una señorita a la cual tú estás discipulando. Quizás Dios te ha dado el don de evangelizar y puedes traer a toda tu familia a la iglesia. ¿Dios puede usar también a las mujeres? Claro que sí. Y quizás Dios ya lo está haciendo y está poniendo ese deseo en tu corazón. Y hay muchos ejemplos más de muchas mujeres a las cuales Dios usó para presentar su palabra. Por ejemplo, Débora. Así que no hay impedimento. No es que Dios solo usa a los varones, también nos usa a las señoritas. Solo hay que seguir sus pasos y mantenernos y sujetarnos sobre todo a Dios.
y Él hará su voluntad en nosotros. Hemos visto el lado positivo de cada uno de los personajes que les he mencionado durante todo el diario. Pero todo personaje tiene un lado negativo, al igual que nosotros, un lado susceptible, nuestras debilidades. Adivinen qué pasó en este caso en el que estaba Miriam. Miriam y Aarón comenzaron a hablar mal de Moisés. Pero adivinen quién los escuchó. Dios los escuchó. Y Dios castigó a Miriam, la llenó de lepra, porque ella no se estaba sujetando a la autoridad que Dios le había dado a Moisés. ¿No nos suena particular? Quizás eso es un problema de muchas personas, en especial de las mujeres, ¿verdad? Muchas veces no nos gusta sujetarnos, creemos que es injusto de que Dios le haya dado la autoridad a los varones. Recuerden que Dios es justo y Dios sabe lo que hace y nosotras no tenemos por qué cuestionar la voluntad de Dios. Y es por eso que Dios castigó a Miriam. Veamos ese aspecto de su vida, cómo debemos actuar ante nuestras autoridades. Dios nos ha dado autoridades en todas partes, comenzando desde nuestro hogar. Nuestro papá es la autoridad de nuestro hogar. Claro, Él está sujeto a Dios, pero nosotros tenemos que sujetarnos a nuestros padres. Si nuestro papá nos ordena hacer algo, debemos hacerlo. Si Él no quiere que hagamos algo, que no salgamos a algún lugar, Él no lo hace porque no nos quiere o tiene algo contra nosotros. Es simplemente porque nos está cuidando. Y recuerden que nuestro Padre también es nuestro líder y por eso también debemos sujetarnos a Él. Ahora, ¿cómo aplicamos esto de las autoridades a nuestra vida diaria? Muchas veces te vas a ver asustado, temeroso por perder esa autoridad que tienes, quizás en algún cargo. Y muchas veces debido a ese miedo vas a ser irrespetuoso con aquellas autoridades a las que se presentan a tu alrededor. El miedo puede ocasionar muchas cosas y cosas terribles que más adelante traen consecuencias. Tengamos cuidado cómo tratamos a nuestras autoridades. No cedamos al temor, no cedamos al miedo. Veamos la caminata de fe. Dios amaba a la familia de Miriam. Estuvo con ellos en todo momento, pero también dijo no a algunas cosas. Quizás muchos se pregunten, ¿por qué Dios no intercedió en ese momento en el que estaban asesinando a esos niños? Si no hubiera pasado eso, ¿qué hubiera pasado con la vida de Moisés? Los planes de Dios no hubieran sido los mismos. Quizás muchas veces nos cuestionamos eso, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Y debido a todos estos acontecimientos, Dios pudo liberar a su pueblo. La familia de Miriam se sometió a Dios en todo momento y confió en Él. Más adelante vemos a Miriam cantando y alabando a Dios junto a todo el pueblo. Ella testificó sobre la fidelidad de Dios y usó la poesía y las canciones para manifestar lo que ella sentía en ese momento. Eso nos da a entender que la alabanza nos ayuda a superar el miedo. Quizás cuando tienes miedo es el momento en el que debes postrarte y adorar al Señor. También puedes entonar alguna canción en la que las letras te hagan entender de que el miedo no debe ser un motivo para ti o no debe estar presente en tu vida. ¿Cómo ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido el día de hoy? Es muy sencillo y ya se los había dicho, poniendo nuestra fe en acción. ¿Cómo aplicar la fe a cualquier temor? Pues vamos a ver algunos puntos. En primer lugar, confróntalo. Sí, confronta tus miedos. Te recomiendo que hagas una lista de todos aquellos temores que tienes, sean reales o imaginarios, y medita en cada uno de ellos. En segundo lugar, pregúntate sobre cada uno de ellos. Y hazte esta pregunta: ¿cuál sería el peor escenario ante este miedo, ante este temor? El tercer punto es muy importante. Recuerda esto, que el poder de Dios va más allá de cualquier miedo. Mira tu lista de todos los miedos que tienes y pregúntate esto: ¿Dios puede ayudarme? Y es un rotundo sí la respuesta. Dios puede ayudarte a vencer todos esos temores, porque el poder de Dios es inimaginable, es muy grande y va más allá de toda capacidad en la que nosotros podamos pensar. Él puede ayudarte y Él siempre va a estar contigo.
En cuarto lugar, recuerda las verdades que hemos estado viendo en estos últimos 2 capítulos. Con este el tercer capítulo, hemos estado viendo 4 verdades. ¿Se acuerdan de las verdades? Hagamos un repaso. En primer lugar, recordemos que Dios nos ama. En segundo lugar, que Dios sabe por todo lo que estamos pasando. Conoce cada aspecto de nuestra vida, cada circunstancia por la que estamos pasando. En tercer lugar, Dios puede hacer algo al respecto y siempre lo hace. Y en cuarto lugar, debemos confiar en su bondad y en todo lo que Él decida hacer. Recuerda siempre estas verdades, estas 4 verdades dentro de tu vida, en cada aspecto de tu vida, en especial cuando estás pasando por problemas o cuando tengas momentos o episodios en los que entres en pánico o tengas miedo. En quinto lugar, ora. Sí, la oración tiene poder. Es un medio increíble en el que nosotros podemos comunicarnos con Dios. La comunicación con Dios es vital, porque en el momento en el que entablamos una relación con Él, una relación continua, va a aumentar nuestra fe y vamos a depender más de Dios y vamos a confiar más en Dios. Dentro de tu oración incluye el agradecimiento siempre, porque no sabes de cuántas cosas Dios te ha librado, de cuántos problemas, de cuántas dificultades, quizás de algún accidente. Siempre hay que ser agradecidos con Dios por todo lo que tenemos. Y si estás atravesando por momentos de temor y miedo, ¿qué debes hacer? Pide valor al Señor, pídele fuerzas y Él te las dará. En sexto lugar, viva la vida con seguridad. Vive tu vida con seguridad en Dios. ¿Saben por qué? En la familia de Moisés, de Miriam, abundaba la confianza en Dios. Ellos vivían con seguridad. Ellos sabían en el momento en el que salieron de Egipto que iban a atravesar por muchas dificultades. El hambre, el miedo a que sus enemigos, en ese momento en el que ellos quizás se encontraban vulnerables, podían atacarlos y acabar con todo el pueblo. Ellos pudieron tener esos pensamientos y no confiar en Dios y ceder al miedo, pero ellos no lo hicieron porque se sentían seguros en Dios. Nosotros también debemos sentir seguridad en Dios, no confiar en las cosas que pasan a nuestro alrededor, tener miedo a la crisis que pueda pasar en nuestra ciudad, en nuestro país quizás, sino mantenernos seguros en que Dios siempre va a ser fiel con nosotros. Dios siempre nos dará fuerzas y Dios siempre nos mostrará qué hacer ante estas circunstancias. Ahora un consejo que les doy. Muchos de ustedes quizás ven a alguna persona como un enemigo. No veamos a las personas que nos hacen daño, que se burlan de nosotros por ser cristianos, por seguir a Cristo. No los vean como enemigos, porque la lucha no es contra ellos, no es contra las personas que nos hacen daño. Solo veámoslas como personas que necesitan a Dios en sus vidas y necesitan la salvación que solamente Dios ofrece a través de Jesucristo. Seamos un medio para que esas personas puedan llegar a los pies de Cristo. Y no seamos personas que guarden resentimiento y rencor en sus corazones por el daño que les hayan ocasionado a estas personas. Seamos jóvenes que confían en Dios pese a cualquier dificultad. Y recordemos siempre que Dios es más grande que cualquier otro enemigo. Espero que el capítulo de hoy te haya servido bastante en tu crecimiento espiritual y lo pongas en práctica durante tu vida diaria. Y nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Dios les bendiga.